Saludos a todos los que están online. Estamos en la porción 116 y uno de los textos de la porción está en Hebreos capítulo 10, el verso 26 hasta, el verso 26 y 27. Y dice el texto: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del voz de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto nos está presentando ante la combinación de capacidades que tiene el ser humano en el espíritu, que tiene que ver con la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento. Y como ya ustedes saben, tiene que haber un equilibrio entre sabiduría y inteligencia, Josma y Biná, para que haya un conocimiento verdadero, bueno, correcto. ¿Qué pasó con Adán, por ejemplo? Dios le dice a Adán: el día que comas del árbol del bien y del mal, mueres. La pregunta es, ¿y ya eso no es el conocimiento? Porque si el conocimiento del árbol del bien y del mal, y ya le está diciendo que ese árbol es del bien y del mal, la pregunta que vendría ahí sería: ¿y qué cosa es el mal? Porque si Adán no tiene idea de lo que es el mal, la pregunta sería: ¿y qué es el mal? El mal. ¿No es así? Me dice que no comas esto y inclusive me está diciendo que es malo si lo como, entonces ya yo sé lo que es el mal. Entonces, el problema es entender esa combinación. Cuando tú entiendes esa combinación, te das cuenta de lo que está pasando. Que la palabra conocimiento, da'at, en hebreo, no es el simple conocimiento de saber algo, porque ya Adán lo sabe. Ya Adán sabe que eso tiene el bien y el mal, y que si lo come te muere. Y ya él tiene que saber lo que es morirse, porque entonces la otra pregunta que vendría sería: bueno, aquí yo no he visto nada en el Edén que se haya muerto. Aquí nada se ha muerto. Entonces, ¿qué cosa es morirse? Sin embargo, Adán no hace ninguna de esas preguntas. ¿Por qué Adán no hace ninguna de esas preguntas? Simple, porque las conoce. Conoce la respuesta. Entonces, no es que Adán iba a conocer algo desde el punto de vista de información, que es lo que se da en inteligencia. En inteligencia, ¿qué es lo que se da? La información, el desglose de la información. Cuando tú eres capaz de separar esto de esto, esto. Esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es azul, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5. La diferencia es, ¿ven? Cuando tú haces eso, eso sucede en el mundo de la inteligencia. Biná. En el mundo de la sabiduría va a suceder entonces lo que vas a tener la información también de entre esas diferencias de información, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene. ¿Ven? Todo eso ocurre en sabiduría. Ahora, ¿qué sería conocimiento? Da'at. Simple. Cuando tú llevas esa información que tú tienes, que ya tú la has clasificado entre lo que es importante y no lo es, lo que es bueno y no lo es, y lo experimentas. Entonces ahí surge el da'at. Entonces, para una mentalidad bíblica hebrea, porque a la gente le guste o no le guste, aquí es donde te das cuenta de lo importante que es la mentalidad hebrea. En Occidente, por ejemplo, ¿qué cosa es conocimiento? Información que tú tienes. Pero ya vimos que información no es, porque información se da en Biná y se da en Josma. En Josma no se puede descodificar esa información, en Biná se descodifica, se fracciona. Pero hasta ahí todo es información. ¿Entienden? ¿Qué cosa es conocimiento? Cuando tú experimentas eso. Por ejemplo,
Cuando Dios creó a Eva, ¿cuál fue la primera palabra de Adán? ¿Se acuerdan? Lo que primero dijo Adán. Dice Adán, ¡wow! Esto es ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y dejará, fíjate todo lo que entendió Adán nada más que de ver a Eva. Y dejará el hombre a su padre y su madre. Fíjate todo lo que entendió. Entonces, ¿conocía Adán a Eva? ¿Cuál sería la respuesta? No. Él tenía toda la información con respecto a Eva, pero no la conocía. ¿Cuándo conoció a Eva? Dice en el capítulo 4. Y conoció Adán a Eva y tuvo un hijo. ¿Qué quiere decir que conoció Adán a Eva? Que experimentó todo eso que él sabía de Eva, lo experimentó en una relación íntima, en una relación de experiencia física. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, en la mentalidad hebrea, conocimiento no es nunca en la vida información. Es experimentar esa información. ¿Van ahí conmigo? Entonces, Adán, cuando Dios le dice, Dios le da la información, no comas de este árbol que es del bien y del mal. Ya Adán sabe lo que es el mal y también sabe que el día que se lo coma morirá. Todo eso lo sabe, pero ni se ha muerto, ni lo ha comido, ni ha experimentado nada de lo que ese árbol dice. Él lo sabe, pero no lo ha experimentado. ¿Van ahí? Entonces él tenía dos opciones. Una, experimentarlo, o sea, comerlo. Dos, experimentar el no comerlo. ¿Van ahí? Cuando Dios le pone el árbol, lo que Dios está esperando es que él experimente el no comerlo. El sentir el deseo, el ver lo bueno, la lógica, inclusive ver a su esposa comerlo. Pero él no comerlo. Y en ese proceso hay una experiencia, que es vivirlo. ¿Van ahí conmigo? Yo siempre pongo el ejemplo de la mamá de un amigo mío allá en el seminario, en Cuba, en la época aquella. Había una época en que, tú sabes, los comunistas siempre están chantajeando a la gente. Y entonces los comunistas empezaron a dar la posibilidad a la gente de que compraran televisores en colores. Hasta ese momento en Cuba todo el mundo tenía televisores en blanco y negro. La gran mayoría, el 99%. ¿Qué hacen ellos? Posibilidad de comprar un televisor. Entonces traían por cada vecindario, por cada cuadra, en cada barrio, un o dos televisores. La gente entonces se los rifaban, los mejores, o sea, los que más respondían al gobierno, los que más afines con ellos eran, ¿ves? Competían entre ellos y le daban la posibilidad de comprar ese televisor. O sea, era una forma de echar a fajar a la gente a favor de la revolución, ¿tú me entiendes? Del comunismo. Y en el barrio donde vivía esta señora, mamá de este amigo mío, ella había viajado a los Estados Unidos y había regresado, ella era doctora. Vino a ver una familia y regresó a Cuba. Cuando estaban en esa historia, ella sale como una de las candidatas porque era muy buena trabajadora, hacía todas las cosas que hacía falta en el vecindario a favor del gobierno, o sea, estaba en todo eso. Y cuando van a la competencia, hay un televisor y hay dos personas. La otra persona dice, no, ella no puede tener el televisor porque ella viajó a los Estados Unidos. Entonces eso se daba en Cuba. Usted lo ve así como una cosa, pero eso se daba en Cuba. Y entonces la respuesta de ella fue una respuesta muy sabia, porque en ese mundo socialista la gente aprende a la sutileza y a la escurridera. Y ella le dijo, bueno, eso precisamente es lo que hace que yo pueda ganarme el televisor y tú no. ¿Por qué? Porque yo fui a Estados Unidos y regresé al socialismo. Fui al capitalismo y regresé al socialismo.
Pero tú nunca has salido del socialismo. Habría que ver si tú vas al capitalismo, si tú regresas al socialismo. Porque mucha gente venía y se quedaba en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Le ganó. Televisor para ti. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo que tú digas, no, yo soy esto y yo soy lo otro. Y otra cosa es que tú lo experimentes y lo vivas. En una ocasión, una persona quiso hasta golpearme. Yo le he contado, esta persona quiso hasta golpearme porque él no entendía que en los Estados Unidos, en las iglesias, la gente fuera con pistola. Entonces me pregunta a mí, ¿y tú estás de acuerdo con que en Estados Unidos la gente vaya con pistola? Mi respuesta fue simple, yo no la uso. Yo no lo hago. Yo. Pero habría que ver si tú estuvieras viviendo allá, donde se mete un asesino en una iglesia y mata a la mayoría de la gente. Habría que ver si tú allí no haces lo mismo que hacen los americanos de ir con pistola a la iglesia. Entonces, yo no la uso, ¿ves? Y yo pudiera inclusive decirle a ellos que están mal, pero yo he estado ahí sentado y yo no la uso. Ahí sentado, en el peligro. Es más, yo he estado predicando y con amenaza de muerte. Predicando. Entonces, ¿cuál es el punto? Muchacho, aquel hombre quería farse conmigo, quería matarme. Que tuvieron que intervenir otras personas para frenarlo. O sea, lo que él estaba criticando salió en evidencia. Pero si tú te quieres fajar conmigo y quieres darme golpe a mí, tú te imaginas si tú estuvieras en Estados Unidos, cuántas pistolas tú tuvieras arriba. Entonces, simplemente quedó en evidencia. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú critiques algo o que tú no estés de acuerdo con algo o que tú no vayas a hacer algo. Y otra cosa es que tú estés en la situación y no lo hagas. Hay mucha gente que critica a los demás sin estar en la situación de los demás. Tú tienes que estar en la situación de los demás para poder criticar. Si no, no critiques. Analiza, saca tu enseñanza, saca pero no mandes a esa persona para el infierno porque tú no has estado en esa situación. Entonces, eso es lo que está sucediendo con Daat. O sea, Dios le dice a Adán, no comas de este árbol, y la expectativa de Dios, el crecimiento de Adán va a estar precisamente en lo que él está diciendo, no coma. ¿Qué hizo él? Lo contrario, o sea, experimentó ese conocimiento, ese Daat, lo experimentó, pero lo experimentó en la forma que no tenía que experimentarlo. ¿Y qué pasó? Murió. Lo que Dios le dijo. ¿Están ahí conmigo? Entonces, cuando uno va al texto en que comenzamos, dice, porque si pecamos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento, ¿van ahí conmigo ahora? ¿Se entiende mejor lo que está diciendo Pablo? Ve que Pablo está en el pensamiento hebreo, no está en el pensamiento platónico, ni aristoteliano, ni nada de eso que le quieren meter, todos los que le quieren meter a Pablo lo que no es. Está en pensamiento hebreo. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Dios le dijo a Adán la mentira. No comas de esa es la verdad. No comas, porque el día que comas, te mueres. Oye, más claro ni el agua. Entonces dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué está diciendo ahí? Que de la misma forma que Adán tenía vida, y ahí es donde los calvinistas tienen que revisar su teología, porque muchas cosas están bien y hay detalles donde se le va el avión. Adán, que tenía vida, que se la regalaron cuando le soplaron Neshama por la gracia de Dios. Adán, que tenía vida, ¿qué le pasó? Murió. Entonces, si tú después de tener el conocimiento se lo dieron ¿cuándo? Cuando él tenía la vida, no cuando él estaba muerto espiritualmente. Tenía vida.
Después de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, va a suceder el mismo desencadenamiento de la mala, del Da'at, de la mala experiencia. Va a traer la misma repercusión en todo tu interior. Lo quiera o no lo quiera, te guste o no te guste. Si ahora, por ejemplo, una madre que le da el pecho a su hijo y esa madre está 100% identificada con su hijo y su hijo es lo máximo pero si a esa madre le dan un veneno, cuando ella le da el pecho al hijo, ¿qué pasa? Le transmite el veneno. No, pero yo no quería. Está ahí. Entonces, es una erupción, ¿cómo se llama? Un desencadenamiento de una serie de reacciones espirituales cuando ese DAT funciona como no tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque la sabiduría le está diciendo lo que tiene que hacer. Binah le está explicando los detalles. Y en vez de encontrar el equilibrio entre las dos cosas, él considera que la conclusión que viene de él es la mejor. Por lo tanto, me olvido de ese equilibrio y hace lo que tú quieres. Y cuando hace lo que tú quieres, ¿qué pasó? Desencadena todo lo que no tiene que desencadenar. Si Adán hubiera visto todo aquello, porque la gente no entiende que a Eva, Dios no le dijo a Eva que no comiera de eso. Ok, Eva lo sabe porque se lo cuenta la serpiente. O sea, ella está clara en todo el tema, no es que ella estaba perdida. Ella desobedece ¿a quién? A su esposo. ¿Van ahí conmigo? Ella desobedece a su esposo. Pero ella no está desobedeciendo a Dios porque Dios no le dio esa orden a ella. Dios le dio esa orden a Adán. Así que Adán era el que tenía que haber roto ese ciclo. No quiere decir que ella no está en pecado, no quiere decir que ella no tiene todo ese volcán adentro, pero Adán tenía que haber roto ese ciclo, simplemente no haciéndolo él. Y haberla presentado a ella ante Dios. Vamos a hablar con Dios. Si él está aquí paseándose cada 5 minutos, espérate, vamos a hablar con él. ¿Me entienden? Pero no, él hizo lo que no tenía que hacer, por eso entonces se esconde, por eso entonces automáticamente vino el volcán dentro. Ya entonces no tenía confianza en su esposa, ya entonces no tenía confianza en Dios, ya entonces no tiene confianza ni en él mismo. ¿Por qué? Porque todo se desequilibró dentro de él. Así que entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. O sea, te reventaste, explotaste. Dios te dio la vida ahora. Nosotros nacemos muertos porque heredamos ese reguero interior. Dios entonces nos da la vida. Y cuando nos da la vida, ¿qué hacemos nosotros? Volvemos a hacer lo incorrecto. ¿Qué pasó? ¡Brum! Reventaste. Ahora dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, te conviertes en adversario de Dios, te conviertes en enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que te queda a ti? Sentencia. Dice, el que viola la ley, bueno, disculpe, sino una horrenda de adversario. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente, dice la Torá. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque no es que tú cometas un error y ya. ¿Entiendes? Adán estaba ante el error. ¿Pero qué hizo ante el error? Justificarse, echarle la culpa a los demás, lo que hace todo el que comete errores. Echarle la culpa a los demás, esconderse, esquivar la situación. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es seguir en el error. Así que entonces, ¿qué es lo que queda? Y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
yo haré el pago. Y otra vez el Señor jugará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿cómo vamos a virar para atrás? Ahora, ¿entienden entonces el mecanismo de lo que sucede en el interior del ser humano? Cuando el ser humano experimenta lo que no tiene que experimentar, para lo que Dios no le puso ahí. ¿Qué es lo que tenía que haber experimentado Adán? Adán tenía que haber experimentado el no comerlo, el mirar, cada vez que mirara para allá y ver el árbol, decir, porque según Eva dice, y está bueno, o sea, el árbol se veía bueno, la fruta se veía buena, no sabemos cuál es, pero era buena. Dice, es codiciosa a los ojos, o sea, él tenía cada vez que miraba y veía, tengo unas ganas de comerme eso. ¿Qué tenía que hacer ahí? No. Esa experiencia de decir que no ante la tentación de sí es lo que él tenía que experimentar. Después entonces viene Eva, come y le trae. Seguro que Eva no vino, tú sabes. Oye, te hice este almuerzo y te lo tienes que comer. ¿Ves? Eso no fue así. No es como muchas madres le dicen a los hijos. No te paras de ahí hasta que no te lo comas. A menos que Adán haya sido el rey de los mandilones. Pero Adán no fue así. Ella tuvo que venir, traérselo. Ve, una cosa romántica, bonita. ¿Dónde estaba entonces la experiencia que él tenía que tener? En ese momento, decir no. ¿Entiendes? Sí, pero mira, ya yo me lo comí, tú me vas a dejar sola, que yo me muera sola. No. ¿Entienden hasta ahí? Esa experiencia de decir que no, le iba a hacer a Adán experimentar lo contrario a lo que experimentó, que fue la muerte. ¿Qué es lo contrario a la muerte? La vida. ¿Entienden ahí? Simple. Entonces, cuando una persona es capaz de experimentar ese equilibrio entre lo que Dios te está diciendo de sabiduría y eso que tú estás calculando y viendo que no hace falta ser científico. Adán fíjate que Adán ni preguntó. Quiere decir que él sabía. Él tenía la información. Entonces, cuando esas dos cosas se equilibran, tu conocimiento es un conocimiento tan eficaz que es como si tú estuvieras conectado con Dios siempre. ¿Por qué? Porque estás pensando como Él. ¿Dios no conocía el árbol del bien y del mal? Sí. ¿Dios no lo puso allí, lo fabricó y lo... Sí. Quiere decir que Él sabía todo de eso. ¿Y por qué Dios no comió de ese árbol nunca? ¿Y por qué Dios no hizo ese árbol para Él? Porque Dios, como ser perfecto y eterno, siempre experimenta. Es una máquina de experimentación de lo bueno. Los fenómenos que se dan en Él, todos son excelentes. Por eso es que dice, por allá por el libro, en ese mismo libro de Hebreos, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado a lo sumo. ¿Qué fue lo que experimentó Jesús en la cruz? No bajarse, mantenerse, ir hasta el final. ¿Entiendes? Esa experiencia es una experiencia de perfección. No porque Él no era perfecto y ahora es perfecto. No. Es que por ser perfecto mantiene esa perfección de experimentar lo bueno, de experimentar lo correcto. Así que, ¿qué cosa es la santidad? La santidad es eso. La santidad es cuando tú eres capaz de experimentar lo santo. Cuando tú eres capaz de experimentar lo que es correcto. Y esa santidad, cuando tú la experimentas, te hace caminar en la perfección. Y eso es lo que Pablo le llama también la estatura del varón perfecto. O sea, hay muchas cosas que te van a hacer a ti, no voy a seguir. No voy a caminar. Pero la perfección, ¿qué cosa es? Experimentar hacer el bien.
experimentar no hacer el mal. Y ahí está la bendición del tema, ahí está el enriquecimiento del tema. Y por eso es tan importante los mandamientos. Cuando tú quitas los mandamientos, es como que a Adán tú le hubieras quitado el árbol del bien y del mal allí. Si tú le quitas el árbol del bien y del mal, hubiera muerto Adán. No hubiera crecido nunca. Porque el árbol ese era el que le iba a hacer crecer. ¿Cuándo le iba a hacer crecer? Cuando él dijera que no. Cuando él se mantuviera diciendo que no. Eso le hacía crecer. Eso le hacía experimentar lo que él no es capaz de experimentar nunca en ninguna otra situación. Por eso entonces cuando viene Jesús, Jesús entonces nos llama ¿a qué? A experimentar lo que tenemos que experimentar, lo bueno. Ser imitadores de mí. Ser imitadores en todo. Entonces cuando tú quitas el mandamiento, tú estás quitándole a la gente lo que les va a hacer crecer. No, el Espíritu te hace crecer. No, el Espíritu es un paracletos. Un paracleto es para que camine al lado tuyo, para que te guíe, para que te encamine. ¿En qué cosa? En hacer lo bueno, en no experimentar lo malo. Pero no quiere decir que el Espíritu, eso es gnosticismo. Ay, mira, sentí una cosa que entró en mí. ¡Wow! Ahora floto en el aire. No, no, no. Y ahora soy santo. No, 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 eso no es así. Dios te conecta, Dios te da la vida para que entonces en esa misma condición de Adán, tú te muevas al postrer Adán. Tú te muevas a la imagen de él. Tú te muevas a la perfección. En este caso ahora, guiados, ¿con quién? Con el Paracletos, con el Espíritu. Guiado, acompañado, a mi lado, conmigo. Dios les bendiga